la clase de parásitos que afectan el tracto respiratorio. Vamos a ver, ahora sí, vamos a ver parásitos, helmintos y nematodos, que ya sabemos qué es un helminto y qué es un nematodo. Pero en este caso vamos a ver estos helmintos y nematodos, pero que solamente afectan la parte del aparato respiratorio. Y vamos a empezar. Y para hacerlo como que más fácil, lo dividí en los dos grupos para que lo puedan recordar. Los helmintos vamos a ver este color rosadito, que es el Echinococcus granulosus, Paragonimus peruvianus, el Schistosoma manzoni. Ya estos son los tres segmentos que van a estar en la parte del sistema respiratorio. Vamos a empezar con el Echinococcus granulosus. Los huevos, huevo granulosus, su estadio infectivo va a ser un huevo embrionario. Ustedes ya saben eso. Los huevos embrionarios va a ser estadio infectivo, porque ya hemos visto. Y el estadio diagnóstico va a ser, en nosotros, va a ser la larva hidátide. Y en el perro diré que su superior definitivo va a ser el adulto. La vía de infección va a ser fecalismo. Y mayormente ya saben que les gusta ir a hígado, pero también van a pulmón, como es en este caso el respiratorio. Hay dos tipos de hospedero, el definitivo que es un perrito y el intermediario que somos nosotros. Tienen que recordarse que también los granulosos, los huevos van a eclosionar en el intestino delgado. Y así es como las oncosferas se van a liberar y van a penetrar la pared intestinal. Estas oncosferas lo que van a hacer es dirigirse por la circulación hasta el hígado, donde la mayoría van a estar. Y el resto que sobró van a irse por la circulación venosa hasta el pulmón. E incluso algunos van a superar hay un filtro pulmonar y pueden llegar hasta por la circulación a otros órganos, se pueden diseminar. Y también se vio que las oncoesferas desde el intestino por vía linfática eh, pueden ir hasta el pulmón y también por vía bronquial. Y esas oncoesferas aparte van a dar, cuando crecen progresivamente, van a formarse en quistes. ¿Y qué es un quiste? Es esta bolita de acá, la atmósfera, cuando crece, va a formarse un quiste. Y el quiste son los quistes hidráticos que ya conocemos, van a aumentar de tamaño hasta que van a generar protoescoles. Dentro de ellos tienen protoescoles. Acá, esos huevitos de acá que ven, estos son protoescoles. Ya, y también van a generar vesículas hijas que están en el interior, esos huevitos que ven son las vesículas. Adentro están los protoescoles. Ya, esas quistes hidráticas crecen como medio centímetro cada año y pueden llegar hasta medir hasta 20 centímetros, o sea, son súper grandes. Y en un lapso tanto de 10 a 15 años pueden llegar a medir 20 centímetros. Lo malo es que las personas cuando te llegan ya cuando está ya grande, porque no sé, la mayoría de estas personas que tienen estas quistes, tanto en hígado como en pulmón, son asintomáticos cuando son pequeños los quistes, ya cuando son grandes genera compresión al órgano y por eso es que recién vienen y dicen que manifiestan dolor. Entonces recuérdense que el quiste hay una oncosfera, luego va a quiste, a quiste hidátide y dentro del quiste hidátide están los protoescoles y las vesículas hijas. Entonces, eso es como que la importancia de por qué ponemos Echinococcus granulosus en la parte de pulmón, porque si llega a formarse un quiste en el pulmón. Se ve radiografía, se van a ver en la teoría que hay una radiografía donde se ve, también les puse en esto, pulmón, y acá se ve como que así o así, y esos son los quistes cicatrices, son súper grandotes cuando llegan ya a manifestar dolor. Luego, en la parte de Paragonimus peruvianus, eh, primero el ensayo festivo es la larva metacercaria, ya saben, y ese diagnóstico es el huevo y el consumo, ya saben que es por la vía oral y consumo por el cangrejo.
el cangrejo va a tener esta larva metacercaria y nosotros comemos este cangrejo crudo y así es como nos contagiamos. Mayormente el Paragonimus peruvianus, ¿dónde está? En el tejido pulmonar. Por eso es que estamos viendo, está en el pulmón. Recuérdense, Paragonimus peruvianus está en el pulmón. Y tiene dos hospederos intermediarios, es un caracol y un cangrejo, y occidental somos nosotros. Ya. En el intestino se va a producirse la inquistación de esta metacercaria, que es su larva, y esa larva va a atravesar la pared intestinal. Y así es como va a ir al peritoneo, y así van a por el diafragma, se van a meter y van a llegar al espacio pleural. Y así es como llegan a pulmón. Y posteriormente se produce el desarrollo de la forma adulta en el tejido pulmonar, y estos van a formarse quistes con una cápsula fibrosa y un contenido hemopurulento. Ahí va a formarse un quiste y se van a liberarse los huevos por la vía bronquial. Y esto también, justamente todo esto que le forman el quiste y también que los huevos se van a liberarse por vía bronquial, nuestros síntomas o nuestro paciente va a manifestar que va a botar esto con sangre. Y porque el mismo parásito provoca que el paciente bote este esputo con sangre, y por ello es que algunos se confunden este Paragonimus peruvianus con TBC. El diagnóstico es uno de los diagnósticos diferenciales de Paragonimus peruvianus es el TBC, porque la persona bota esputo con sangre. Entonces recuerden eso, y recuerden que su diagnóstico diferencial es el TBC. Y ese es el Paragonimus, aquí está. Y aquí está, este es un pulmón, y aquí está adentro, ven esa bolita, ya, ese es el quiste que les dije que forma. Ya forma como quistes con una cápsula. Ese es el quiste que está insertado en pulmón. Luego, la parte del quistosoma manzoni, tienen que recordarse que el estadio infectivo es una larva furocercaria y el diagnóstico son los huevos. La vía de infección es oral cutánea, como les expliqué en la otra clase, y mayormente está en vasos mesentéricos superior del colon. El intermedio es el caracol y nosotros somos occidentales, somos el hombre, y también reconoce que tiene esta característica morfológica que la hembra está dentro del macho en sus canales. Entonces recuerden también eso el sistema Amazoni. El sistema Amazoni tiene dos fases, fase aguda y fase crónica. Eh, la afectación pulmonar va a adoptar esas dos fases. Durante la fase aguda, en el contexto, va a haber un síndrome de Katayama. Cuando ustedes vean la fase aguda, va a haber un síndrome de Katayama. Pero ya cuando sea fase crónica, va a haber una embolia de las ramas de la arteria pulmonar. Eh, los, este histosoma va a penetrar el sistema venoso y desde ahí va a ir a la circulación pulmonar. Va a atravesar esta circulación pulmonar y inicialmente pueden irse al corazón, pero mayormente se van a los vasos mesentéricos si son los manzonis, o a otros vasos si son los otro tipo de chistosoma, ya sea Haematobium, que estos se van a los vesicales. Ya, entonces en el interior de estos de los vasos tiene una diferenciación si uno es hembra o uno es macho, y bueno, luego se mantienen unidos y fecunda y van a liberar huevos, y así es como van a ocasionar esta fase crónica de los granulomas, que se ve la embolia en las ramas arterias pulmonares. Todo este recorrido hacen y para que formen esta fase crónica. El síndrome de Manzoni mayormente afecta, como ya vieron, a la parte de vasos mesentéricos del colon, pero también hacen un recorrido, o sea, llega a una parte, su ciclo tiene una parte que llega a pulmón. Entonces, por eso es que también lo ven. Y también cuando es como que fase crónica, se ve que puede ocasionarte una embolia en las ramas de la arteria pulmonar por haber tantos huevos y todo eso. Entonces, también por eso es que lo toman esta parte de respiratoria.
Pero recuerden la fase aguda que te forma un síndrome de Katayama y la fase crónica que te forma una embolia en la arteria pulmonar. Esa es una de las cosas más importantes de exceso de Amazonia. ¿Alguna pregunta del mitos para pasar a nematodos? Como les dije, es una clase corta porque todos estos parásitos ya los hemos visto. Solamente estamos recalcándolos, pero en la parte pulmonar, nada más. O sea, porque es importante en pulmón. ¿Qué nos hace en pulmón? Nada más. Entonces, no hay preguntas, sigamos a nematodos. Los nematodos, sí son 5, ahorita vamos a ver 3, que es Ascaris lumbricoides. Vamos a empezar con el estadio infectivo, que es la larva L2, o rodidiforme, ya saben. El estadio diagnóstico es un huevo, y la vía de infección de Ascaris lumbricoides es oral fecal. Ujú. El intestino delgado es mayormente en yeyuno e ilion, y el hospedero somos nosotros. Ya. Eh, la infección por Ascaris lumbricoides y ocasionalmente por otras caries duodenales va a tener lugar porque nosotros comemos alimentos contaminados justamente con estos huevos embrionados. En el intestino delgado se va a liberarse esta larva L2 que ya consumimos, y esta larva lo que va a hacer es penetrar la pared intestinal. Penetra la pared intestinal y por vía venosa va a alcanzar al hígado, pero no va a ocasionar lesiones en hígado, tras lo cual va a continuar su recorrido hacia las cavidades cardíacas. Llega al corazón y desde ellas va hasta la parte del lecho capilar pulmonar. Llega al lecho capilar pulmonar y va a atravesar esta barrera alveolo capilar que tenemos, y así es como va a ascender hasta la parte de los bronquios, de los bronquiolos, perdón, de los bronquiolos. Y también, bueno, bronquios, bronquiolos y tráquea. A todo esto de los tres acceden. Bronquios, bronquiolos y tráqueas hasta que llegue a la faringe, donde estos ascarisis van a ser deglutidos, o sea, no van a ser como que comidos, por lo que de nuevo el huevo va a llegar al intestino delgado. Diré la larva, de nuevo va a llegar al intestino delgado, y así es como en nuestro intestino delgado este larva va a formarse adulto, va a llegar a ser un adulto. Entonces recuerden esta parte que es importante, que son de nuevo deglutidos, y así es como de nuevo va a llegar al intestino delgado para que se forme, acá falta una parte, que se forme en adultos. Eh, los síntomas pulmonares durante esta migración que hace la larva hasta el pulmón y que llega al pulmón es después de 1 o 2 semanas, y estos síntomas pulmonares se le conoce como el síndrome de Loeffler, y este se manifiesta con tos irritativa, dolor retroesternal opresivo, o sea, es como que tienen angina. O sea, ellos dicen que tienen un dolor acá en el pecho, que le aprieta, algo así como que te llegan así como que aquí siento un dolor que me aprieta. Ya ellos tienen eso, y también acá tienen tos irritativa, y lo que esto va a atribuirse es porque hay una hipertrofia ventricular derecha. Y esto está asociado justamente a que hay una isquemia, y a la parte del tronco de la arteria pulmonar hay una distensión, o sea, se agrandó. Y en algunos casos puede llegarte el paciente con disnea, o sea, falta de aire, dice que le falta el aire, o también con fiebre. Y entonces después de 1 a 2 semanas que la larva haya migrado hasta el pulmón, atravesado todo este ciclo que les dije, la persona va a presentar el famoso síndrome de Loeffler, que el síndrome de Loeffler, como ya les expliqué, son síntomas respiratorios que pueden ser tos irritativa, puede ser aparte dolor retroesternal opresivo, y algunos casos te puede llegarte con disnea o fiebre, pero sí que son los casos más como que graves, ¿no? Son peligrosos. Ya.
Entonces, eso es el famoso síndrome de Loeffler que hace las cariasis lumbricoides. Entonces, ahora pasamos a la parte de ancilostoma duodenale, Necatora americanos, o también estos dos se les conoce como las famosas uncinarias. A los dos, o sea, así ellos dos, cada uno se le conoce como un uncinario. El estadio infectivo ya sabemos que la larva L3, el estadio filariforme, el estadio diagnóstico es el huevo, la vía de infección es oral cutáneo, uno es oral, solamente otro es cutáneo y oral, ya sabemos. Y el hábitat le gusta estar intestino delgado, exactamente en duodeno. Y el hospedero somos nosotros. Entonces, ¿por qué es importante estas uncinarias? Porque esas uncinarias tienen tres fases para que migren a nuestro cuerpo. La fase 1 se llama fase de invasión, porque esas van a penetrar con la larva filariforme por la parte de la piel, penetra, y así es como forma una erupción papular eritematosa y va a durar de 1 a 2 semanas. O sea, te va a darte una dermatitis en la fase de invasión. ¿Qué va a hacer? Esta larva L3 va a penetrar tu piel y te forma dermatitis. Punto. En la fase de migración, lo que esta larva va a hacer, va a ir por los pulmones. A las 2 semanas, recién la persona va a manifestar algún síntoma pulmonar, ya sea tos seca y algunos, y como presenta síntomas pulmonares, vemos el síndrome de Loeffler. Porque esta va a migrar la larva a los pulmones y después de 2 semanas va a presentar algún síntoma pulmonar y así es como tenemos el síndrome de Loeffler. Como ya saben que esto seca y algunos también te pueden presentarte neumonitis eosinofílica y algunos tienen febrículas. Neumonitis y algunos tienen fiebre, bueno, febrículas. Y cuando ya está en la fase, aparte de que están migrando, llegan a la fase de localización intestinal, los pacientes van a presentarse anorexia, no van a querer comer, van a tener dolor epigástrico, o sea, le van a doler por acá, por la boca del estómago, por ahí le va a doler a la persona, y la anemia también van a tener anemia, y eso es justamente una de las principales manifestaciones que ustedes tienen que ver en las uncinarias. La anemia es una de las más importantes porque sus pacientes van a llegar con una anemia bien marcada y ustedes tienen que también preguntarle si es que manifestaron alguna dermatitis o algo en su piel, y aparte de eso, si es que presentaron algún síntoma respiratorio, si ya sea tos irritativa, y entonces ustedes tienen que preguntar, y así es que también, y parte tiene anemia, entonces así ya pueden estar pensando que la persona tiene una uncinaria. Entonces recuerden, la anemia es una parte importante y bueno, estamos viendo el respiratorio porque también está en la parte del síndrome del Loeffler. Cuando pasamos al tercero, que es el Strongyloides stercoralis, Strongyloides, su estadio infectivo es la L3 y su estadio diagnóstico es la L2. La vía de infección va a ser solo cutáneo y el intestino delgado, yeyuno y duodeno, donde le gusta estar, es su hábitat. El hospedero somos nosotros y después de que esta L3 va a ingresar por la piel a los hospederos como nosotros, se va a ir por la corriente sanguínea hasta los pulmones. Donde llega a los pulmones y ahí va a atravesar los capilares pulmonares. Y estos salen a los alvéolos y así es como van a migrar de nuevo a la tráquea y faringe y van a ser de nuevo deglutidos y así es como van a llegar hasta el duodeno, el intestino. Y la primera porción del ayuno, como ya les gusta, es el ayuno, ahí es donde la hembra va a atravesar la mucosa y ahí es donde va a producir los huevos. Que estos huevos, cuando pase el tiempo, van a formarse en larvas radiformes, o sea, las larvas LA2, que son llevadas a la luz del intestino y van a ser expulsadas por las heces.
Todo eso hacen la larva L3. Entonces, ¿por qué es importante en la parte de respiratorio? Porque ellos van a tener en su ciclo, van a llegar hasta los pulmones y a los alvéolos y la traquifaringe, y como ya vimos, van a ser deglutidos en él. Y como son deglutidos, siempre entonces hacen este síndrome de hiperinfección, que es una infección masiva diseminada en la que el número de parásitos se van a incrementarse de una forma muy importante y las larvas van a ser detectadas en otros extraintestinales, o sea, en otros lados que no sean el intestino, ya sea corazón, cerebro, hígado y especialmente pulmones. Ujú. Van también a pulmones por este síndrome de imperfección, porque llegan a ser demasiados parásitos, y así es como van a otras zonas extraintestinales. Y también, dado que estos parásitos intestinales pueden acompañar a la larva en su migración, o sea, otros microorganismos van a acompañar a la larva, también te puede ocasionarte síndromes como sepsis, meningitis, neumonía, o sea, ya es como que algo más peligroso te puede ocasionarte por justamente este síndrome de hiperinfección que tiene el esofagitis estercoralis. Hasta te puede llevar a una sepsis. Imagínate que te puede morir muy rápido o una meningitis o neumonía. Entonces es importante saber que el esofagitis estercoralis hace el síndrome de hiperinfección, y así es como puede llegar a pulmones. Aparte, también la larva L3 va a ir por corriente sanguínea, como ya expliqué, y van a llegar hasta la parte de los alvéolos y van a ver tráquea y faringe, y de nuevo van a ser deglutidas y por ende van a hacer este síndrome de hiperinfección. Entonces, alguna pregunta bueno, esta parte de nematodos, porque ya vamos a acabar y vamos a llegar a la parte, ahorita vamos a ver dos más y ya se acabó. ¿Ninguna? Ya, empecemos entonces terminemos con Toxocaria canis o Toxocariasis y Dulcinella y Trichinolosis. Entonces, primero vemos el Toxocaria canis. El estadio infectivo es el huevo larvado, y el estadio diagnóstico en el hombre se ve la larva y en el adulto el huevo. Ya saben que en el hospedero definitivo es el perro, por eso es que se le ve en adulto, y nosotros solamente somos paratécnicos, porque solamente nos vemos la larva. En la vía de infección es oral fecal, por fecalismo, intestino delgado. Y hay una característica, es que esta larva migrans visceral, bueno, ya sabemos que su nombre dice larva migrans visceral, entonces se van a ubicarse ¿dónde? En las vísceras. En nosotros no va a alcanzar estadio adulto, solamente va a llegar a ser larva, como le expliqué en la anterior clase. Y esas larvas también pueden llegar a ser larvas ocular. Eh, Va a llegar al ojo, y también y en pacientes puede haber este cuadro clínico que llega al ojo, o también puede estar en las vísceras. No va a existir un diagnóstico parasitológico ni serológico, y la serología va a ser como que cruzada, o sea, no va a tener, sí, va a tener falsos positivos, entonces eso también va a dificultar el diagnóstico. Entonces, mayormente es clínico. Ustedes van a ver, acá les expliqué con una manito, pero acá se ve más bonito. Acá me acuerdo explicarles. Aquí está el larva migrans, ¿ven? Todo el recorrido que se hace acá, ya es todo el recorrido que hizo la larva. Entonces, es gracias a la larva migrans cutánea. También eso pasa en la parte de las vísceras. Y la larva migrans ocular, como ven acá se ve una larva que está en su ojito de la persona y está haciendo todo el recorrido. Perdón, eso es la larva migrans cutánea. Tiene visceral y cutánea. Sí, claro, cutánea y ocular. Y en la parte de trichinelas o triquinelosis, triquinelosis hay una larva L1, que tanto L1 es para estadio infectivo como para estadio diagnóstico. La vía de infección va a ser por la ingesta de carne cruda o mal cocida, que van a tener estas larvas, van a estar esas larvas incrustadas en los músculos pónganse del cerdo, y nosotros comemos esta carne toda cruda o mal cocida, y así es como nos contagiamos. Entonces, ese vía de infección se llama carnivorismo.
El hábitat va a estar en los tejidos, en músculo estriado y esquelético de nosotros, y en el hospedero, ya saben, el definitivo es el chanchito y accidental somos nosotros. La característica, el cuadro clínico, primero va a haber, si nosotros comemos va a haber un cuadro clínico llamado primeros 10 días. Los síntomas se van a ver en los primeros 10 días y va a haber síntomas como mialgia, o sea, le van a doler como que los músculos de la persona. Aparte va a haber edema, o sea, va a estar hinchado en la zona y va a haber también eosinofilia. Este edema bipalpebral es un edema acá en los párpados. Acá como que a la persona se le hincha los párpados. Y la eosinofilia ya saben que es eosinofilos más de la normal. En la parte de acá, este es su ciclo biológico de trichinelas. Vamos a ver, vamos a agrandarlo más. Ya. La ingestión de estas carnes con la larva infectada van a ir al intestino. Ajá, nosotros comemos estas carnes con las carnes alimentadas con las larvas y así es como la larva L1 va a ser liberada por los jugos gástricos de nuestro estómago y así es como van a llegar a la parte del intestino delgado, donde se van a desarrollarse de L2 a L3 a L4 y finalmente van a ser adultos. Luego van a copular y las hembras van a irse van a liberar las larvas recién nacidas en el sistema circulatorio linfático y estas larvas recién nacidas que van en el sistema circulatorio linfático van a penetrar las células musculares estriadas. Aquí se van a alojarse en tu músculo y en la fibra muscular lo que van a hacer es formar un complejo de la larva L1 que va a tener acá adentro la larva. O sea, es como lo que pasa igualito acá en el cerdito, ya igualito nos va a pasar en nuestro músculo de nosotros. Ve acá se ve aquí se ve que formaron el complejo y acá adentro está la larva. Ahí se enquista la larva. Y luego las personas ese periodo de migración que la larva migró ahorita, aquí, que la larva migró a nuestro músculo, y las personas van a tener dolor muscular, como les dije, mialgia, y también van a tener, pueden tener aparte de dolor muscular, la larva puede irse también a la parte del pulmón, entonces van a tener dolor muscular durante la respiración. Y las larvas también van a romper varios tejidos, por eso es que también va a tener dolor y también van a tener inflamación en la zona, porque la larva es como que está rompiendo todos los tejidos para que se acomode y conforme su complejo. Entonces, las personas manifiestan dolores musculares y también, bueno, eosinofilia, porque ahí justamente estas reacciones inflamatorias que está produciendo la larva. Cuando la larva ya está encapsulada, o sea, ya está así formado su complejito, las personas van a decirte que tienen mialgia en la zona afectada, o sea, les duele el músculo, pónganse de la zona afectada. Y también van a tener deshidratación. Y cuando hay enfermos ya, cuando la infección ya está bien grave ya, el paciente va a presentar hipotensión. Aparte, también puede presentar encefalitis y parálisis, coma e incluso pueden presentar la muerte. Entonces recuerden que esta larva trichinelosis es por la ingesta de carnemorismo, de carne mal cocida, y que las larvas le gusta estar en músculo estriado y esquelético, y así es como penetran, también llevan parte del pulmón y van a tener dolor muscular durante la respiración cuando está en pulmón, y también recuérdense que la persona va a tener mialgia o edema palpebral o eosinofilia cuando la larva ya está encapsulada, y también puede llegar hasta presentar una parálisis y coma e incluso puede llegar a la muerte. Entonces solo recuerden todas esas cositas de la larva de la trichinelosis. ¿Alguna pregunta?
Ya, chicas, sé que somos 11 para la grabación.